Buenas tardes, noches a todos los que os habéis acercado. En nombre de la Casa de América, bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo Pensar América, Pensar España. Un ciclo con el que desde la Casa de América queremos debatir, queremos reflexionar sobre cuestiones que afectan a ambos lados del Atlántico y tratar de buscar pues, los espacios comunes, ¿no? Hoy el tema que nos reúne es la creación de la opinión pública y para ello contamos con tres invitados, tres voces autorizadas que me gustaría presentarles antes de comenzar con el debate. En primer lugar nos acompaña Martín Caparrós, es escritor, es periodista, en pocos minutos su acento ya les va a desvelar que viene de Argentina y aunque reside aquí en Madrid, los textos que podemos leer suyos en el New York Times o en El País nos descubren que Martín no para de viajar por toda Europa y por toda América cubriendo noticias. Entre sus obras podemos destacar algunas como El hambre o Argentinismos más recientes. También tenemos la suerte de contar con David Alandete, que es subdirector del País, del diario El País, medio para el que cubrió dos campañas presidenciales en Estados Unidos, la guerra civil en Siria, entre otros muchos acontecimientos, e incluso cubrió informaciones en la base de Guantánamo. El hecho de que ahora esté aquí instalado en Madrid como subdirector del País no ha mermado su capacidad emprendedora y, de hecho, entre sus últimos proyectos encontramos el blog Hechos, del que luego hablaremos más detenidamente, ya que es muy importante para el tema que nos ocupa, porque trata de desmentir, digamos, mentiras que se han hecho virales en la red. Luego comentaremos sobre el tema. Y, por último, contamos hoy con Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Fernando, además, es autor de obras como Nuevas teorías del contrato social, La mentira os hará libres o El futuro de la política. También fue presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, entre 2004 y 2008, cuando las encuestas podíamos decir que todavía acertaban, ¿no? También hablaremos después sobre si siguen acertando o no. Como decíamos, el tema que nos ocupa es quién crea y quién influye hoy sobre la opinión pública. Es verdad que el uso de las redes sociales, del que vamos a hablar mucho hoy, el uso de Internet, el cómo nos informamos, está atomizando la sociedad, está fomentando esta individualización. Y a mí me gustaría que, en un primer término, en una primera ronda, me gustaría que reflexionáramos o que nos dierais vuestra opinión sobre si este uso de las redes sociales, este uso de Internet, tener siempre un smartphone en el bolsillo, nos hace más independientes a la hora de generarnos nuestra opinión pública o, por el contrario, tenemos todavía más influencias, es decir, ¿nos hace más libres o más bien al revés? No sé si podemos empezar contigo, Fernando. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Vamos a ver, yo creo, si empezamos por las redes sociales, yo creo que lo que hay que decir es que las redes sociales, como en general todos y cada uno de los fenómenos a los que estamos asistiendo como consecuencia de la revolución de las tecnologías de la comunicación, son ambivalentes, ¿no? Como la propia globalización también es ambivalente. Me parece que es muy importante que veamos que puede servir, por un lado, para llevar a la presidencia a Obama, pero puede servir también para llevar a la presidencia a Donald Trump, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no creo que podamos censurar las redes sociales en sí mismas, aunque indudablemente está en la causa de, bueno, eso de lo que entraremos, imagino, del tema de la posverdad y todo esto. Pero las redes sociales también sirven para dar voz a sectores sociales y a personas que previamente no tenían voz, ¿no? Que esa sería, digamos, la parte buena, y sirven para movilizar sectores sociales a los que con anterioridad no se accedía, ¿no? O sea que tiene esa doble cara que tenemos que tener presente siempre, en todo momento, cuando la evaluamos, ¿no? Pero respecto al tema que a nosotros nos interesa, que es quién crea la opinión pública, a mí me parece que la opinión pública hoy en día se crea a través de una especie de hibridación entre medios de comunicación y redes sociales, porque creo que sería un error distinguir radicalmente medios de comunicación por un lado y redes sociales por otro, sencillamente porque se han hecho complementarios, ¿no? Uno ve programas de televisión y a la vez tuitea y comenta lo que sale en ese programa de televisión. No olvidemos que la televisión es un medio de comunicación de los convencionales, pero a la vez, digamos, las redes sociales también recogen lo que viene en los periódicos y los periódicos reflejan lo que
tiene lugar en las redes sociales, ¿no? Entonces hay como una especie de observación recursiva donde las redes sociales observan la realidad tal y como la están observando los medios de comunicación, y a la inversa los medios de comunicación acaban también observando la realidad en gran medida a través de cómo las redes sociales los observan, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que esa frase que se decía hace 20 años de que la opinión pública es aquello que queda después de la acción de los medios de comunicación ya no sirve. Es decir, ya digamos, el desvelamiento de la realidad ya no es un monopolio de los medios de comunicación de masas, sino que se ha distribuido, se ha democratizado, pues, diciéndolo con una palabra así de uso vulgar, lo cual no significa que sea mejor, porque en ese camino, supongo que después podremos entrar en ello, en ese camino ha habido mucho que hemos perdido, ¿no? Las cosas que hemos perdido ha sido el rigor y sobre todo una mayor atención a los hechos, que me parece que es realmente lo grave, porque aquello a lo que estamos asistiendo es a un fenómeno donde confundimos hechos con opinión, ¿eh? Para poder opinar hay que saber conocer los hechos. O sea, antes, sin conocer los hechos no se puede opinar sobre algo, pero ahora resulta que los hechos son opinables, ¿no? Cuando esa expresión que utilizó Conway, la portavoz de Trump, de hechos alternativos, lo que viene a significar es precisamente eso. O sea, si los hechos no se ajustan a lo que nos interesa, no se preocupen, que tenemos también otros hechos, es decir, que tenemos otra forma de plasmar lo que dicen los hechos. Y yo creo que ahí es donde está la auténtica subversión digamos, del espacio público, tal y como nosotros lo concebíamos dentro de una sociedad pluralista, democrática, donde existen opiniones enfrentadas, pero donde, bueno, en cierto modo hay un rigor a la hora de definir esto es un hecho, esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Y yo creo que eso es lo que se está subvirtiendo y, por tanto, es lo que está dando lugar a muchos de los fenómenos como aquellos a los que estamos asistiendo ahora. Y yo añadiría ya, por acabar esta primera intervención, un punto más, y es que todo esto puede que sea también una reacción a un mundo en el que hemos vivido una política tremendamente tecnocratizada, muy fría, muy en manos de expertos, ¿eh? Y ahora pues hay un salto hacia, que esto suele ser siempre el péndulo va luego en la dirección contraria, ahora estamos ante una política mucho más emocional, mucho más sensitiva, y por eso se dice que realmente la posverdad responde a esa necesidad, digamos, de atender a nuestro corazón, ¿no? Es lo que nosotros sentimos como verdadero, aunque no lo sea. Y cuando alguien nos enfrenta con una estadística decimos, pero eso no es lo que yo siento, con lo cual, si no es lo que yo siento, no es, otra vez entrecomillado, verdadero. Y ahí es donde está la trampa. Ahí es donde está la trampa, porque entonces uno, es decir, si se deja llevar porque alguien lo incentiva, ¿no? A través de las redes, fundamentalmente, o a través de determinadas noticias falsas, engañosas, o a través de medios de comunicación también, porque también lo hacen las televisiones, lo hacen algunos periódicos. Si eso es lo que se incentiva, pues realmente estamos muy lejos de ese ideal de una opinión pública donde lo que prevalece es la fuerza del mejor argumento, que es el ideal que conformaba el espacio público en los sistemas democráticos, ¿no? David. ¿Qué tal? La verdad que es un honor estar entre Martín y Fernando. Creo que son dos personas que van a tener, desde el punto de vista intelectual, mucho más que decir que yo, pero por complementar un poco lo que ha dicho ahora Fernando, y desde el punto de vista de un periodista que ha trabajado pues, en Estados Unidos, aquí, en Oriente Próximo, para mí, y creo que para la profesión de periodismo, que al final es fundamental para algo tan importante como la opinión pública y la fiscalización del poder, es decir, el control sobre los abusos de poder, yo creo que no me gustaría hablar solo de redes sociales, sino de un cambio profundo de paradigma. Un cambio para el que ya no hay vuelta atrás. Realmente, si nos retrotraemos 25 años atrás, lo que estamos viviendo hoy hubiera parecido realmente un asunto de ciencia ficción. Seguro que a todos les ha ocurrido esto de entrar a una sala y que todo el mundo esté pegado a una pantalla.
y que tengamos esa conectividad de que yo puedo saber lo que está haciendo en este momento mi amigo en Washington cubriendo la Casa Blanca, pero hay otra persona en China que me está contando que la polución... O sea, realmente ese grado de conectividad es revolucionario, transformador. Y no solo una conectividad dentro del paradigma tradicional de los medios y de la comunicación, donde hasta hace bien poco teníamos un púlpito desde el que el poder político y otros poderes transmitían información a la ciudadanía. La conocida comunicación de masas, ¿no? Esto lo hemos estudiado muchos en la carrera y así ha sido durante muchísimo tiempo. Yo creo que esto, no sé si no existe, pero ha cambiado de una forma brutal. En este momento, el presidente de Estados Unidos, que sé que bueno, pues hay que hablar de él porque es lo que está ahora candente, tú le has mencionado, pero da credibilidad a un tuit de alguien que no sabe quién es, que dice que hubo una masacre anoche en Suecia, cometida por musulmanes. Entonces esto entra en el ciclo. Tenemos un ejemplo incluso más reciente, porque bueno, es difícil mantener el ritmo informativo con la Casa Blanca de Trump, pero tenemos el asunto de que si Obama pinchó los teléfonos de la Torre Trump mientras se dilucidaba todo esto, porque lo ha leído Trump en un tuit de un medio de comunicación que realmente es un imperio de falsedades, que es como Breitbart News, ¿no? Y de conspiraciones. Entonces ahí tenemos al líder del mundo libre, lo es tanto como Obama, ¿no? El líder de la primera potencia mundial dando crédito a tweets que vienen de determinados emisores que no es un medio tradicional, que no es algo que esté sometido a los controles de calidad y de ética a los que la prensa se ha sometido durante muchísimo tiempo. Y esto es, o sea, me gustaría que fuera simplemente una descripción de la realidad como es, no hay juicio de valor aquí. Es un cambio de paradigma tremendo. Yo que he estado en Siria 2 veces, me he enterado muchas veces de abusos de poder, de situaciones internas, gracias a gente que nos ha contactado a través de las redes sociales o que nos ha puesto mensajes a través de vídeos. Entonces hemos contactado con ellos, es decir, hoy en día el ciudadano es más visible para el poder y es más visible para los medios. Y aquí el problema, que es lo que estamos viendo, y por esto la discusión sobre la posverdad, que yo creo que posverdad ha existido siempre, mentiras ha habido siempre. No hay mayor mentira que lo que llevó a la guerra de Irak, el uranio y todas estas cosas. Eso era, si eso no es posverdad, si eso no son mentiras, pues que no lo es, ¿no? Incluso cosas menores. Lo citaba antes, pero en el National Press Club, donde teníamos la corresponsalía El País y la agencia EFE, tengo aquí una compañera que trabajaba conmigo entonces, Elvira, teníamos ahí arriba una foto con un piano que había tocado Truman en 1950 y no sé qué, cuando ganó las elecciones. Y la foto la verdad que es excelente, ¿no? Porque está Truman tocando el piano la noche que ganó, Lauren Bacall, la actriz, leyendo un periódico que ponía Dewey gana las elecciones. Dewey era el republicano, que no ganó, claro, nadie conoce al presidente Dewey, ¿no? Pero era un empresario que se había dedicado a contar mentiras sobre Truman toda la campaña. Mentiras y mentiras y mentiras. Y que además había impreso ya los periódicos en los que decía, he ganado las elecciones. El Chicago Daily Tribune, que por otro lado era un periódico pues bastante reputado, ¿no? Entre aquellas campañas de mentiras y las de ahora, ¿qué pasa? Esa nivelación del campo. Hoy en día, un tuit que dice que el Papa Francisco ama a Trump y que pide que es mentira. Ahí está. Que Hillary Clinton tenía una red de prostitución de niños en una pizzería a la que hemos acudido todos los que estamos en Washington, que es como una cosa inconcebible, tiene crédito, ¿no? Entonces, y por acabar esta pequeña introducción, en este panorama en el que la tecnología nos permite a todos tener voz, como ciudadanos tenemos que reconocer de forma conjunta
la necesidad de preservar la prensa, los medios de comunicación, que tienen que estar sujetos a controles, pero que a la vez tienen la experiencia y la obligación de verificar los hechos y de alguna forma, con el apoyo de las plataformas de Internet, con el apoyo de la ciudadanía, tienen que ser capaces de hacer ese trabajo y seguir haciéndolo hoy más que nunca, porque que salga Trump, y esta es la última anécdota, me imagino que ya la habréis oído, pero que salga Trump y diga, soy el presidente que más votos en el colegio electoral ha tenido desde Reagan. Mentira. O sea, eres, de hecho, el segundo que menos, después de George Bush, que ya perdió también el voto popular, ¿no? O sea, que estáis entre los peores, George Bush hijo y tú, y todos los demás han tenido más votos. Pero necesita que un periodista se lo diga. Y aún así, cuando un periodista se lo dice, bueno, pues esto es lo que me han dicho. Y ya está. Bueno, pues bien, a Trump no le vamos a convencer con hechos, pero a la ciudadanía sí, a la ciudadanía hay que darle los hechos. Y bueno, pues con eso yo creo que los medios tenemos por delante esa tarea pendiente que necesitamos con periodistas de prestigio, con gente reconocida, aparte, con gente pues como Martín, que escribe en El País, y con analistas como Fernando, que nos ayudan en esa tarea. Martín. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo voy a empezar por tranquilizar a David. No tengo mucho más que decir que lo que habéis dicho recién. Voy a hacer algunas acotaciones al hilo de lo que venían diciendo. Retomo para empezar lo que decía Fernando acerca de que evidentemente las redes sociales de las que estábamos hablando son herramientas de cuyo uso todo depende. Quiero decir, un cuchillo puede servir para cortar la comida de un niño o para matar a alguien salvajemente. Y en ese sentido no tiene mucho hablar de las redes sociales como si fueran algo en sí, sino obviamente de los usos que se hacen, y esos son de lo más variados. Yo, si quieren, les cuento mi primera relación con una red social. Yo era muy reticente, yo soy un poco arcaizante por momentos, y durante bastante tiempo no quise tener nada que ver ni con Twitter, ni con Facebook, ni con nada por el estilo. Sigo sin tener nada que ver con Facebook, pero en el año 2010 o así, dije, bueno, me voy a hacer un Twitter a ver qué resulta. Lo tenía, llevaba 2 o 3 meses con él, y en ese momento yo estaba en Buenos Aires, vivía en Buenos Aires y trabajaba para un medio argentino muy oficialista. Yo era bastante opositor en mis columnas y demás, un medio bastante oficialista del kirchnerismo, al que le quedaba bien tener una columna mía, porque entonces decía, no, miren, no somos tan oficialistas, lo tenemos a caparrós. Cosa que hicieron durante un tiempo, hasta que en un punto parece que no quisieron seguir haciéndolo, y una columna mía que habían publicado, a las 2 o 3 horas desapareció de la página web. En el papel había quedado, pero en la página web desapareció. Y yo me quedé perplejo, empecé a ver si alguien sabía algo, nadie sabía nada, nadie me contestaba, y entonces puse un tuit diciendo, mi columna tal no está más en la página web de tal, espero que no sea censura. Esto se reprodujo a una velocidad extraordinaria. A la media hora o una hora ya esa página, el caché de esa página estaba en no sé cuántos sitios, se leyó infinitamente más que si no la hubieran censurado, demostrando una vez más que la censura es bastante estúpida. Y me convenció a mí, que hasta entonces le daba una atención bastante vacilante a mi Twitter, de que valía la pena, de que usado de esa forma se constituye en esa manera alternativa de circulación que nos permite a ciudadanos que de otra manera podemos no tener una expresión demasiado visible, pues mejorarla, ¿no? Mi Twitter en ese momento no tenía muchos seguidores, ahora tiene más, pero quiero decir, me permitió salvar un texto que si no, y una situación que si no habría caído absolutamente. Entonces, digo, eso es lo que me parece un ejemplo bastante bueno del buen uso de una red social, de aquello para lo que sirve para potenciar, no quiero oír más esa palabra empoderar, ¿por qué no se puede decir potenciar en buen viejo latín castellanizado? Para potenciar las posibilidades de expresión de aquellos que muchas veces tienen pocas. Por supuesto, para los medios crean distintas zonas de problemas. Por un lado, obviamente, esta práctica cada vez más utilizada y cada vez, o siempre igualmente penosa, de reemplazar el reporteo, de reemplazar el trabajo
por la reproducción de tweets, digamos. Para los medios también crea el problema, de algún modo concomitante, de que muchos políticos, sobre todo bueno, ahora el caso de Trump es tan claro, pero hasta hace poco esto era básicamente algo que sucedía en América Latina, reemplazaban a los medios en su posibilidad de contacto con el público por sus cuentas de Twitter o de Facebook, y entonces eliminaban la posibilidad de la repregunta, de la constatación, de aquello para lo cual sirve un periodista. Digamos, sacaban al periodista de la ecuación, y esto a muchos políticos les facilitaba mucho la vida. Pero digo, entre malos y buenos usos habría para hablar un rato larguísimo, e insisto, me parece que no se puede hablar de efecto unívoco de las redes sociales, sino pensar en cada caso cómo y para qué se usa. Y en países latinoamericanos, digamos, en la mayoría de los países del otro lado, que son los que yo parezco estar representando hoy aquí, porque se habló de ver cómo funciona un fenómeno de los dos lados del océano, yo creo que estas redes sociales fueron muy instrumentales en los últimos años, sobre todo en los países donde gobernaban los así llamados populismos, para ofrecer visiones alternativas. Ustedes saben que una de las bases estratégicas, digamos, de la mayoría de estos llamados populismos, y está además teorizado en libros, por ejemplo en los de Ernesto Laclau, que es un poco la base teórica del asunto, consiste en crearse enemigos, ¿no? Hay que crearse enemigos por varias razones. Primero, y básicamente, porque tener un enemigo produce cohesión en las propias fuerzas que muchas veces son absolutamente heterogéneas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? No sé, nosotros somos estos, los de más allá, aquellos, no sé. No, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos los que nos peleamos contra esos. Y entonces ahí las cosas empiezan a aclararse y a definirse. La creación de un enemigo es básica para eso. Y en muchos casos, y yo creo que con gran astucia, gobiernos latinoamericanos como el kirchnerismo, como el chavismo y demás, etcétera, se crearon, el Correa sin duda en Ecuador y demás, se crearon como enemigos a la prensa, a buena parte de la prensa. Es una maniobra astuta, decía. Si uno se pelea, no sé, con las petroleras, a los 3 días no hay más gasolina en el país y el país se para y hay problemas graves. Si uno se pelea con la prensa, bueno, va, grita uno, se queja el otro y qué sé yo, pero no pasa nada demasiado serio, y esto tiene un beneficio secundario decisivo que es aquello de que todo lo que diga esa prensa sobre las prácticas de ese gobierno va a estar teñido de sospecha porque, claro, son los enemigos. Entonces, ¿cómo les vamos a creer a estos que lo único que quieren hacer es pelearse con nosotros? La maniobra es casi perfecta, y lo que hizo, y a esto iba, fue poner en duda el lugar de la verdad de una manera muy eficiente en nuestros países. Quiero decir, yo creo que fue un curso acelerado, involuntario y un poco doloroso de lectura crítica para los públicos latinoamericanos. Se enseñó, insisto, con una pedagogía un poco brusca, que en general cuando un medio publica algo, bueno, es porque de alguna manera eso corresponde a su visión del mundo, para decirlo en los términos más amables posibles. Cuando no, tiene intereses más directos, lo hace porque esto o porque lo otro. Y esto entonces produjo esto, como el aprendizaje de una lectura desconfiada, que para quedar mejor llamaríamos de lectura crítica, de los medios en general. Con lo cual el tema de la verdad, la posverdad y demás, etcétera, queda muy en entredicho y en el candelero últimamente. Creo que no sé si sigo un poco o paro, porque tengo dos o tres cosas más que decir, pero no me doy cuenta del tiempo. Bueno, la verdad es que los tres habéis mencionado el tema de la verdad, la mentira, que ahora justo vamos a comentar. Antes decía precisamente David que se ha liberado el campo, ¿no? Que se ha ampliado ese campo a
a la mentira. A mí me gustaría que comentáramos unas informaciones al hilo, además de lo que decía Martín. Según el último estudio del Pew Research, que también se destacó en numerosos medios, más del 60% de la población estadounidense se informó acerca de la última campaña electoral exclusivamente a través de Facebook, una red social que sabemos que tiene un algoritmo para colocar, digamos, las informaciones en un orden. Pero puedo decir agregar una sola cosa entonces a lo que estaba diciendo sobre las redes sociales y un poco también al hilo de lo que decía hace un rato Fernando. Las redes sociales son una forma de acceso a materiales que han sido producidos en otros lugares. Quiero decir, se pueden haber informado a través del Facebook, pero no porque nadie escribiera para Facebook. Claro. Lo que hay en Facebook es aquello que fue escrito para medios de prensa más o menos serios, más o menos creíbles, más o menos razonables. A mí personalmente, y una vez más, a mí personalmente, el uso de Twitter como forma de acceso a los medios me facilita mucho las cosas y me mejora, yo creo, mucho mi lectura de medios. Bueno, es anecdótico, pero yo tengo en Twitter los medios que me interesan del mundo y entonces voy viendo allí qué es lo que me ofrecen casi en directo y voy entrando a distintos medios al hilo de lo que va saliendo en Twitter. Eso me da una sensación, digamos, como de libertad muchísimo mayor que la que tenía. Hasta hace relativamente poco, antes de que esto fuera así, éramos de algún modo rehenes de la idea que un editor tenía del mundo. Digo, uno tenía su periódico de cabecera y lo que leía era lo que el editor de ese periódico pensaba que uno debía leer. Porque le tenía confianza, porque depositaba en él lo que fuese que fuera, pero lo cierto es que estabas siendo víctima, una víctima amable y consentidora, digamos, ¿cómo se dice? Consintiente. Consentidor, ¿no? Consentidor de las decisiones de un editor. Ahora ya no. Ahora, en todo caso, como vas repartiendo entre las decisiones de muchos de ellos, ya todo cambia en el acceso que uno tiene a los medios, ¿no? Sí, sin embargo, decíamos lo de la estadística del Pew Research del 60%, pero están sirviendo para difundir informaciones como esta declaración que leíamos de Hillary Clinton, hablando de que una supuesta declaración de hemeroteca en la que se comentaba que ella le hubiera gustado tener a un presidente como Donald Trump compitiendo por la Casa Blanca, que fueron creadas por medios que incluso tratan de imitar en sus logotipos, digamos, y en su forma a los medios, digamos, habituales o medios de información para el electorado tradicional estadounidense. Preguntado ante esto, conocemos la declaración de Mark Zuckerberg, que dijo que la idea de que las noticias falsas hubieran estado influyendo en un proceso electoral era una auténtica locura. A mí me gustaría saber, decías antes que te informas, Martín, a través de las redes sociales por medios, me gustaría saber si consideráis realmente una locura que las informaciones falsas, que sin duda corren como la espuma gracias a Internet y a numerosas plataformas, puedan influir en un proceso electoral. Es decir, ¿la sociedad está lo suficientemente madura como para asumir que hay informaciones falsas corriendo por nuestras pantallas y puede que no sepamos diferenciarlas? Yo creo que tradicionalmente, por el punto de vista de los editores de periódicos, que realmente durante décadas a lo que se han dedicado es a editar no solo el criterio, que esto ya, cada periódico tiene un criterio, periódicos más internacionalistas, medios más internacionalistas, más fijados en América Latina, otros que menos. Me refiero a la verificación de las informaciones. Yo creo que realmente vivimos en una época de alarma. Por lo siguiente, nosotros hasta hace poco controlábamos todo el proceso de creación y distribución de un medio. Es decir, en el país sabíamos que escribías una noticia sobre el ganador de las elecciones del 82 y esa noticia se imprimía y el periódico se imprimía, entonces teníamos unos camiones y los camiones llegaban hasta X kioscos y vendíamos 450.000 periódicos en España y ganábamos tanto, etcétera, etcétera. Con la televisión lo mismo, publicidad, radio, todo igual. Ahora, los medios no controlamos nuestra distribución y eso tiene cosas muy buenas, como lo que decía Martín. Es decir, yo puedo escribir una noticia que ha sido la más exitosa que hemos tenido recientemente, que es la vida privada de Donald Trump en la Casa Blanca. Se levanta a las 6, ve la televisión, no trabaja hasta las 9, etcétera. Y entonces podemos darla en la portada o en el papel, esto no fue en el papel,
no fue destacado, sí fue destacado en la portada, pero no mucho tiempo, pero por la viralidad de las cosas, pues se convierte en lo más leído y entonces, bueno, pues eso no lo controlamos. La prueba es que de repente lo vemos en El País, y esto igual algunos de vosotros lo habéis visto, de repente vuelve a morirse Paul Newman, que es que entre lo más leído del País, otra vez ha muerto Paul Newman, o ha muerto Audrey Hepburn, o ha muerto Miliki, que es otro clásico. Esto intentamos ver cómo ha comenzado esta tendencia. A veces encontramos que en determinado foro alguien ha puesto el mensaje con la noticia del 2006 y esto vuelve. Pero claro, ¿cómo le explicamos a la gente que no ha muerto hoy Paul Newman? Tienes que añadir algo, tienes que intervenir. Lo que me lleva a la reflexión que me sirve de respuesta a tu pregunta. Cuando un algoritmo sustituye la labor de un editor, hay un desastre fraguándose. Un ejemplo claro. Este verano, Facebook se ve muy agobiado por cómo están yendo las elecciones y porque el Wall Street Journal, un periódico conservador, publica una información con un punto de vista conservador diciendo que Facebook, el equipo de noticias que tiene en Nueva York, que son los que seleccionan algo que no tenemos aquí en España, pero que en el Facebook en inglés es muy común, que es una pestañita en el muro sobre las noticias más destacadas. Y que todas son pro-Hillary, y que todas son noticias izquierdosas. Entonces, claro, en Facebook cunden todas las alarmas y despiden a todos. Entonces hacen que un algoritmo mida la popularidad de las noticias y seleccione esas 10 noticias destacadas. En 2 días todo eran gatitos, mentiras, animales dando vueltas, etc. Entonces vuelve a cundir la alarma. En el tira y afloja, lo que sucede es que la mayoría de noticias que aparecen en el muro por el algoritmo de Facebook son noticias falsas, como la que decía antes del Papa Francisco apoyando a Donald Trump, que Hillary Clinton prostituye menores, que un agente del FBI apareció muerto en la bañera de los Clinton. O sea, podéis imaginaros cualquier historia. Esto que a nosotros nos parece una risa porque somos gente informada y porque leemos periódicos y nos interesamos, a mucha gente en Estados Unidos, imagínate uno en Kansas que se conecta a Facebook y le parece que Hillary Clinton está prostituyendo a niños en una pizzería. Hombre, pues lógicamente es alarmante. Qué lugar raro, ¿no? ¿Cómo? Qué lugar raro para prostituir. Sí, pero esto es cierto, o sea, es tan rocambolesco que esto se ha ese escrito. señor que ¿no? fue y le quiso Entonces, matarlos a todos. la manipulación llega cuando desde Macedonia y otros sitios, pero sobre todo en Macedonia, en una ciudad universitaria donde hay una facultad de tecnología, empiezan a crearse, yo investigué esto para el lanzamiento de nuestro blog, sitios web con apariencia de sitios de noticias, pues por ejemplo, 24 horas, mi información 24 horas, que empiezan a publicar estas informaciones, que son todo bulos y libelos. Y se propagan no solo en Facebook, sino en Google, porque claro, Google tiene un algoritmo que según la visibilidad y los enlaces, todo aparece más destacado o no. Hay redes sociales y por eso creo que no hay que centrarse solo en redes sociales, sino en plataformas de distribución de contenido. Twitter no funciona con algoritmos. En Twitter se crea una tendencia y te sale el último mensaje y ya está. Y además, tengo que decir, en defensa de Twitter, que su pestaña de noticias la hacen un equipo de noticias, de personas humanas, con las que los periodistas podemos hablar, que están en Londres, para España. Entonces, Twitter ha aprendido la lección. Facebook está ahí. Han elegido ahora una directora de información que se llama Campbell Brown, que se está reuniendo con todos los medios. Han creado un proyecto de periodismo al que nos han invitado a medios como El País a participar, del que todavía no tenemos las cosas muy claras, aunque parece que están haciendo un esfuerzo. Y Google lo mismo. Google a veces modifica su algoritmo para que las noticias... Pero es muy difícil. Es muy difícil. Y en realidad yo creo que más allá del criterio y de la afinidad ideológica para las columnas de opinión y los editoriales y lo demás, para la información, yo creo que los editores son las personas con cabeza, con experiencia, con criterio, son muy necesarias y es necesario que intervengan en el proceso de selección de información. Si no de una forma exhaustiva,
Sí, que de repente alguien en Facebook vea que salta una noticia y que se coloca entre la tendencia más leída y que no tiene ni pies ni cabeza, pues que eso sí que suceda de una forma continuada, ¿no? Del mismo modo que cuando en El País aparece de repente que ha muerto Paul Newman por enésima vez, le expliquemos al lector, o lo quitemos de ahí, o le expliquemos al lector, esto por asuntos variados se ha vuelto a poner en tendencia hoy, pero no sé cuándo murió Paul Newman, pero vamos, Paul Newman murió en Hace ya. 2006. Hace mucho. No sé si, Fernando, si crees que la sociedad puede manejar todo este sistema que nos contaba, todo este entramado de páginas en Macedonia que nos cuelan mentiras en nuestro día a día. No sé si... Bueno, no hemos hablado de los hackers todavía. No, yo creo que la cosa es más grave todavía de lo que parece o de lo que se ha expuesto, ¿no? Hay una frase de Marx que a mí me encanta, que es eso de que la base material condiciona la forma de ver el mundo, ¿no? Y la base material precisamente son estas nuevas tecnologías, ¿no? Que son las que están dando lugar a un nuevo tipo de cultura, ¿no? Que es una cultura donde, en primer lugar, yo creo que el recurso más escaso es la atención. Es decir, hay una economía de la atención, hay una competencia por captar la atención, con lo cual de lo que se trata es de irritar permanentemente la realidad para que florezcan ese tipo de noticias de que se ha vuelto a morir Paul Newman o de que ocurren acontecimientos extraordinarios. O sea que aquí digamos que hay un incentivo para captar la atención y todos compiten por ello, ¿no? Y además incluso la propia prensa de rigor también se ve arrastrada porque, claro, si son capaces de atraer más lectores, pues mejor, porque también de paso pueden leer alguna noticia seria, relevante, atrayendo a los lectores mediante, digamos, una cierta estratagema de noticias, digamos, más banales, por decirlo de alguna manera. Eso por un lado, pero luego por otra parte también, claro, yo creo que se favorece, aquí las redes sociales sí tienen un sesgo, se favorece enormemente el narcisismo, es decir, el captar la atención, ¿no? También, porque es una forma de captar la atención para que personas que hasta entonces eran anónimas, de repente pues tengan un cierto protagonismo, ¿no? Entonces ese protagonismo yo creo que lo expresan a través de las redes sociales, ¿no? Y eso da lugar a lo que podríamos llamar el narcisismo de la opinión, que es un poco la idea sobre la que se montaba un libro que escribió en el 2012, qué pena no haberlo escrito ahora, ¿no? Que se llamaba La mentira os hará libres, que tú citaste, donde, claro, el análisis a mí me lo sugirió una observación de un alumno que me vino a revisar un examen y entonces había puesto una pregunta, como no sé si era sobre Montesquieu, y él me dijo que, claro, yo le puse un 0 porque no tiene nada que ver con Montesquieu, y dice, no, es que es mi opinión sobre Montesquieu, ¿no? Entonces, claro, confundió completamente además lo que es interpretación, ¿no?, de opinión. Entonces, ahí es donde de repente se me iluminó algo, y es el que hemos identificado opinar cualquier cosa, opinar libérrimamente con la idea de libertad. Es decir, que la manifestación de nuestra libertad consiste en opinar lo que queramos sobre cualquier hecho. O sea, que es que si yo pienso que el 11M fue un golpe de Estado, esa es mi opinión. Oye, libertad de expresión. Entonces, claro, hemos distorsionado un elemento fundamental de los sistemas democráticos, que es la necesidad de contrastar las opiniones de unos con respecto a otros. Esto por un lado, ¿no? O sea, esa especie de narcisismo de la opinión, que lo que viene a significar es que, bueno, yo construyo mi opinión como me da la gana, usted me dirá que esto es posverdad, pero me da igual, es mi opinión, y mi opinión vale lo mismo que la suya en un sistema democrático, ¿no? Esto conduce a algo que me parece que también que tenemos que tener muy en cuenta, que también obedece a la nueva base material, que es la pérdida de autoridad, de instancias que hasta entonces se montaban sobre, digamos, una distancia entre quien poseía un tipo de conocimiento y el pueblo llano, por decirlo así. Ahora, mis amigos médicos están horrorizados porque la gente se estudia ya lo que tienen por Internet y entonces él ya no tiene autoridad y dice, no, es esto, no, oiga, no, que yo en Internet he visto que no lo es, pero es que mis alumnos me corrigen en clase porque como tienen acceso
están ahí puestos, ¿no? Y entonces yo ya estoy desnudo en mi clase. Y por supuesto, y vamos al punto, los medios de comunicación tradicionales también se ponen en cuestión, porque tienen acceso a este otro conjunto de informaciones. Bueno, aquí no acaba la cosa, todavía hay que dar otra vuelta de tuerca, y esa vuelta de tuerca es la aceleración sin pausa de todo. Porque claro, hay algo en lo que los medios de comunicación, digamos, están muriendo de éxito, y es que la lógica de los medios de comunicación consiste en informar. Informar consiste en introducir novedades, o sea, novedades, como sabemos, en castellano es un sinónimo para noticias, como en inglés, news, nuevo, noticia. Entonces hay como una especie de competencia permanente para introducir, digamos, irritar la realidad para que la realidad siempre pueda leerse desde la perspectiva de que han ocurrido nuevas cosas, ¿no? Y si no ocurren, pues habrá que construirlas, ¿no? Y además construirlas a nuestro favor. Porque ahí entra lo que tú has dicho, Martí, que me parece que es muy importante, que es el tema de la necesaria polarización, ¿no? O sea, que introducen los populismos, bueno, la política es polarización y también, y eso, en eso la Clau y sobre todo su ex, Chantal Mouffe, lo que hacen es decir, no, vamos a ver, la política es amigo-enemigo. Es decir, allí donde cabe esa distinción, ya estamos en presencia de la política. Pero es que en los sistemas democráticos también, o sea, el gobierno-oposición es una polarización que sirve para que, digamos, no tengamos una única narración de lo que es la realidad o lo que ha ocurrido, sino varias, la del gobierno o la de la oposición, que no necesariamente funcionan así. Pero hay una dimensión ahí que a mí me parece que es muy relevante de cómo funcionan todos estos enjambres en la red, y es que es una función que me parece que no podemos perder de vista. Y es que muchas veces las redes no funcionan solo para informar o para atacar a alguien, que es sobre todo lo que hacen, atacar a alguien, sino para construir comunidad, crear comunidades virtuales, el nosotros, ¿no? Ese que mencionábamos antes, ¿no? El nosotros para diferenciarnos del ellos. O sea, yo sigo en Twitter, que es la única red social también en la que estoy, sigo tanto a los independentistas catalanes como a los antiindependentistas. Toda la construcción del mundo, en ambos casos, está dirigida a dotar de sentido a esa comunidad, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde uno se da cuenta de que realmente también en esta sociedad hipertecnológica necesitamos encontrarnos con alguien, ¿no? En este caso en el ciberespacio, porque quizás es una sociedad excesivamente hiperindividualista, una sociedad con pocos lazos, y entonces hay como una especie de comunidad virtual, nunca mejor dicho, que cumple una función que tradicionalmente cumplía, diríamos, la comunidad real, ¿no? De las relaciones cara a cara. Porque tú has dicho antes, David, que parece que está muy bien observado, que nos encontramos con que todo el mundo está delante de una pantalla, con lo cual no hay comunidad entre los presentes física, pero todos están conectados con su comunidad. A mí una cosa que me llama muchísimo la atención de los nativos digitales es que ya no tienen un yo autónomo, aislado del resto, sino que tienen yoes en red, que se van comunicando todos simultáneamente, todas y cada una de sus experiencias, ¿no? O sea, con lo cual la debilidad es terrible, porque si se corta esa red, se colapsan esas personalidades, ¿no? Por eso los padres que tienen chicos de 14, 15 años, lo peor que pueden hacer, que equivalía, diríamos, a lo que en nuestra época era pues, prohibirte salir a jugar al fútbol el fin de semana, es quitarte el móvil, ¿no? Te quitan el móvil y te destrozan, porque han roto con esa comunidad. Entonces, claro, es el hecho de crearse comunidades se construyen más fácilmente, Schmidt, Laclau y tutti quanti, se construyen en contra de alguien, que es lo que explica por qué la mayoría de las redes sociales acaban provocando eso que técnicamente se llama shitstorms, ¿no? Esas tormentas de mierda frente a alguien, es decir, que se pone a parir a alguien, que se insulta, que es en lo que, bueno, además, sobre todo la alt-right se ha especializado, esta derecha alternativa, que es, bueno, que es la que construye pues, este tipo de noticias que tú has mencionado, que yo creo que nos has dado una casuística que, bueno, que es como para echarse a temblar, ¿no?
Solo una anécdota porque tan importante es el acceso hoy en día y la conectividad propia, y yo creo que los medios de comunicación no estamos haciendo nuestro trabajo a la hora de informar qué es Rusia y el poder tecnológico que tiene. Hay una doctrina sobre cómo hacer la guerra hoy que viene a decir que un 20% es guerra con tanques y el resto es todo online, que hizo un general ruso muy importante. Hay un artículo en el New Yorker la semana pasada que lo detalla bastante bien. Y es tan importante la conectividad que Putin en 2007 dejó a Estonia una semana sin internet. Y aquello fue el caos absoluto. Y eso en 2007. Imaginaos ahora. O sea, realmente hoy en día la conectividad es incluso una forma de hacer la guerra, ¿no? Yo quería hacer un par de comentarios. Uno muy breve con respecto a la autoritas de la que hablaba Fernando. Esta pérdida de autoritas se parece un poco a lo que yo llamo lectura crítica. Según si uno vea el vaso medio vacío o el vaso medio lleno, ¿no? Estos médicos que sufren el hecho de que su paciente vaya y les diga no, pero yo en internet leí tal cosa, muchas veces se descuidaban mucho con los pacientes y supongo que ahora tienen que cuidarse un poco más. Cuando alguien se ha preparado previamente y ya la autoridad médica, esa absolutamente absoluta que sufrimos siempre, bueno, está un poco hackeada por el hecho de que uno tiene otras fuentes de información que no sean solo ese señor que te dice diga 33 y tú tienes que decir 33 y no 35, ¿no? Y esto, digo, yo creo que se traslada a los demás campos. La pérdida de autoritas lo que crea es una sensación de cierta indefensión, confusión, extrañeza, sobre todo en aquellos que de algún modo la ejercían o la ejercíamos, pero a mí me interesa como situación, porque creo que obliga a aquellos que la ejercían a ejercerla mejor y revisa un poco toda esa situación en la que algunos tienen ese poder que les da esa autoridad a priori, ¿no? Y que, insisto, muchas veces la usan mal los médicos, los periodistas y todos los demás. Entonces, eso no me preocupa tanto. Me parece que crea, sí, una situación de cierta dificultad, de cierta ambigüedad, pero que me interesa en cuanto a qué puede ir saliendo de ella. Y el hecho de que la opinión esté tan en boga como supuesta forma de circulación, yo me pregunto si no tiene que ver con algo que decía David antes, esta hiperconectividad, y que tú retomaste también, Fernando, esta hiperconectividad que hace que todo esté todo el tiempo danzando delante de tus ojos, hace que para un medio contar los hechos ya no tenga mucho sentido. Quiero decir, esta cosa tan obvia de que cuando uno se compra el periódico del día siguiente ya ha leído casi todos los hechos que ese periódico tiene para ofrecer. Los hechos, digo, no sé, hay gente a la que no le sucede, pero hay muchos a los que sí nos sucede, que los hechos ya los sabemos, ya los hemos recibido, digamos, eso a la media hora o a la hora, no esperamos 15, como era el caso antes. Entonces, ¿qué ocupa ese lugar? ¿Qué puede ocupar el lugar de los hechos en los medios? Ese lugar que ya está, que ya no tiene sentido de insistir sobre él, ¿no? Es más una pregunta, pero me parece que eso debe tener que ver con el espacio tan central que ha tomado la opinión, que por supuesto después desborda en cualquier cosa, en lo que decía Fernando antes. Yo opino que Montesquieu, ¿no? Digo, hay que saber, hay que leer el espíritu de las leyes y después ver qué es lo que uno va a opinar. Y no sé si vale la pena introducir otra cuestión, que es esto de la opinión pública, de la que supuestamente tendríamos que hablar. Quizás como para dejar una pequeña pregunta. Me parece que se armó como un círculo raro, vicioso, virtuoso, vaya a saber, pero se armó un círculo extraño en los últimos años, en que aquellos que habitualmente de algún modo definían la opinión pública, básicamente los políticos, los gobiernos, los poderosos de este mundo,
empezaron a depender mucho de lo que les decían que la opinión pública pensaba, quería o consistía en. Quiero decir, a medida que, sobre todo los partidos políticos tradicionales en nuestros países más o menos desarrollados, se fueron quedando sin programas muy definitorios, digamos, sin programas que los diferenciaran demasiado de los otros partidos políticos, empezaron a confiar cada vez más en las encuestas de opinión. Digo, lo que yo en general llamo la democracia encuestadora, que es esta en la que varios partidos que no consiguen ver muy claras sus diferencias entre sí, lo que hacen es depender de lo que les dicen las encuestas para tomar posiciones que idealmente los acercarían a más personas y les conseguirían, por lo tanto, en el mercado del apoyo y el voto, un poco más de rendimiento. Entonces, aquellos, insisto o sintetizo, que se supone que crearían la opinión pública, al contrario, se pusieron a supuestamente depender de ella, de lo que les decían los que, una vez más, se supone que eran capaces de auscultarla. El problema es que en los últimos años lo que hemos visto es que la creencia en que había gente que era capaz de auscultar la opinión pública se derrumbó estrepitosamente. Quiero decir, las encuestas de los últimos 2 o 3 años no son sino una sucesión de fracasos. Entonces, digo, en general, ¿no? En las elecciones que importaron se equivocaron todos. En el Brexit, en Trump, en países, bueno, en Colombia con el referéndum, en la Argentina con las elecciones presidenciales, se equivocaron todas. Entonces, este círculo, yo creo que más vicioso que virtuoso, pero en fin, en el que aquellos que se suponía que formaban la opinión pública en realidad dependían de la supuesta opinión pública para reproducirla y se metían en ese círculo, bueno, de algún modo se rompió, porque la lectura de la opinión pública ya no es fiable y entonces queda como un hiato en ese círculo que yo creo es uno de los espacios por los cuales se ha infiltrado últimamente esta correntada que miramos con perplejidad sin saber cómo reaccionar. Llámese, insisto, Trump, Brexit y todo lo demás. Me gustaría que ahondáramos un poquito más en el tema de la opinión publicada que ya nos adelantaba Martín. Efectivamente, bueno, todos habéis publicado, escrito, y en tu caso, Fernando, que dirigiste el CIS, yo no sé hoy en día si se puede adivinar por dónde va la opinión pública, es decir, si hoy en día podemos tratar de saber por dónde va, o hay muchas opiniones que en realidad hay movimientos que saben captar algunas de ellas, es decir, ¿cómo se puede mapear toda esta opinión y tanta opinión, como decías antes, que se puede leer hoy en día? Sí, yo creo que es muy importante distinguir la opinión de los comportamientos, ¿eh? Yo creo que las encuestas reflejan muy bien la opinión. O sea, si a mí me preguntan, ¿qué opinas? ¿Está usted a favor del matrimonio homosexual? La opinión que yo tenga, la respuesta que sí, por supuesto, eso digamos que yo lo mantengo a lo largo de un tiempo, ¿no? Se suele mantener. Pero claro, si a mí me preguntan, ¿va usted a votar dentro de 3 semanas o de 10 días? ¿A qué partido va a votar usted? Pues primero, no hay ninguna seguridad de que yo vaya a ir a votar precisamente ese día. Y tampoco estoy completamente seguro de si no voy a cambiar de opinión en el último momento, pero sí manifiesto lo que pienso en ese momento. O sea, que ahí, entonces, claro, para las encuestas no es nada sencillo tener, que esto es esta famosa, digamos, es la famosa cocina, no es tan sencillo tener que traducir muchas veces lo que la gente te oculta, tener que traducirlo después en comportamientos específicos. Pero lo que es reflejar la opinión, yo creo que sí la refleja muy bien. ¿Qué pasa, Fernando? Que tú puedes estar seguro de que vas a mantener tu opinión acerca del matrimonio homosexual y no puedes estar seguro de que vas a mantener tu opinión acerca de a qué partido vas a votar. Uno tendería a pensar que ambas opiniones deberían ser un poco más durables, pero no que, me da la sensación de que tu ejemplo a lo que apunta es a una crisis de la representación política importante. Si un votante no es capaz de pensar que dentro de 15 días va a seguir creyendo lo mismo que hoy. Fíjate que yo creo que en el caso de Estados Unidos las encuestas fueron bastante acertadas porque en voto popular sí acertaron. Hillary Clinton tiene 3 millones de votos más que Donald Trump. Y yo creo que precisamente el problema
está en la representación política digamos, de esas opiniones, ¿no? Quiero decir, hoy en día, no sé, publicamos muchas informaciones sobre la situación del Brexit y cómo el desencanto, la frustración se va, digamos, va aumentando, ¿no? Y cómo, en realidad, si votara todo el mundo que supuestamente tiene capacidad de votar, el resultado sería diferente. Lo mismo para Francia, ¿no? Yo creo que ahí hay como, ¿no crees, Fernando? Hay como una desconexión entre la población y el hecho que se le consulte, y luego cómo eso se traduce en las decisiones políticas o en la formación de gobiernos. Eso también tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de la ausencia de autoritas, ¿no? Es decir, los más afectados son los políticos, precisamente, los representantes políticos, ¿no? También han perdido su autoritas. O sea, hay que tener en cuenta que representar significa hacer presente a alguien que está ausente y que hoy estamos siempre presentes, ¿no? O sea, con lo cual los representantes tienen el problema de que ya no hay esa distancia que había entre, digamos, que implica la representación, sino que ahora la cercanía es completa. Entonces, ¿cómo te puedes arrogar tú a hablar en nombre de alguien, que es el sentido, cuando ese alguien te puede decir, oiga, que no diga eso, que yo le he votado, porque, o sea, no se arrogue usted. Not in Eso, my name. claro, not in my name, ¿no? Y además porque yo en todo momento puedo replicarle, como ciudadano individual incluso, ¿no? O sea, le mando un tuit, ¿no? Le digo, o se lo hago ver a través de muchas otras fórmulas, ¿no? No, pero hay un tema en las encuestas que también me parece que es muy importante que lo veamos, las encuestas tienen un efecto reflexivo, como todo en ciencias sociales, sobre el propio público. Influyen sobre el público. Claro. Entonces, claro, si tú das por supuesto que va a ganar Hillary Clinton, pues mucha gente que realmente Hillary Clinton no simpatiza absolutamente nada con ella, pues dice, bueno, pues not with my vote, ¿no? O sea, no con mi voto. Ya que vas a ganar, pues vale. Que es muy posible que ocurriera también con el Brexit. Vamos a ver, yo no creo que la City de Londres no contratara a los mejores encuestadores. La City de Londres el día anterior dio por hecho de que fracasaba el Brexit. ¿Qué ha pasado? Bueno, la gente de repente se da cuenta de que ya fracasa el Brexit, entonces mucha gente bueno, a la que le cuesta movilizarse, pues se queda en casa. Y luego después dice, anda, pues tenía que haber ido, sobre todo muchos jóvenes. Lo que pasa es ex post, eso también porque es que también se puede decir cuenta, lo ¿no? contrario. Muchas veces se dice, las encuestas influyen en el sentido del exitismo, de que más gente va y vota por aquel que va a ganar, porque cree que va a ganar. Ahora no. Entonces, digo, cualquiera de las dos es válida y ambas son contrapuestas. Pero que ha cambiado, ¿no? porque eso antes no ocurría. O sea, este proceso que nos describes, No, que hemos visto en el Brexit... Siempre ha ocurrido. No, siempre ha ocurrido. Siempre ha ocurrido que las encuestas tienen influencia. Lo que pasa es que la mayor influencia es en las de intención de voto, es la de apuntarse a caballo ganador, como tú dices. Entonces, por eso, cuando en una encuesta un partido no sale como ganador, digamos, se enoja, ¿no? O sea, dices, porque claro, pero ahí también puede ocurrir también lo contrario, ¿no? Que es el síndrome del underdog, ¿no? Es decir, oye, que Izquierda Unida no levanta cabeza, pobrecitos, que se van a quedar fuera del Parlamento, pues les voy a votar, ¿no? O sea, porque uno tiene ahí para poder elegir, porque se sabe cómo funciona más o menos cada cual, ¿no? O sea que, pero lo que es obvio es que aquello de lo que levanta acta la encuesta, en ese preciso instante, primero influye después y luego no te garantiza nunca que se vaya a producir después. Porque ahora, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la intervención del director del FBI fue cuando empezó ya, cambió completamente el estado de la opinión pública y eso sí lo captaron las encuestas. Ahí hubo un antes y un después en esa intervención, ¿no? O sea que, y claro, las encuestas estaban hechas casi todas, pues esto fue 10 días antes, ¿no? Con anterioridad ya se había relajado ya, diríamos, al sector anti-Trump, ¿no? Entonces, cuando estaban relajados, de repente, ¡pac!, ocurre ese acontecimiento y se altera ya completamente porque ahí de repente se juntaron muchísimo las distancias, ¿eh? A mí me resulta interesante ver este efecto como de burbuja, ¿no? Que se crea en determinados entornos. En el 2008, cuando ganó Obama y empezó a detallar sus voluntades políticas y su agenda, ¿no? La primera era la reforma sanitaria. Aquello creó el Tea Party, que es este grupo ultra que se movilizó a lo largo de todo Estados Unidos
que en realidad nació en 2008 más o menos con la voluntad de parar la reforma sanitaria de Obama, que si no la pararon, la diluyeron y bastante. Entonces se creaban asambleas en todo el país en el que, fijaos que en la Cámara de Representantes, que creo que son unos 435 los representantes que hay, se renueva cada 2 años. Es decir, la gente que sirve ahí en esa Cámara tiene que rendir cuentas cada 2 años. Entonces tú tienes que enfrentarte de forma periódica a los votantes. Entonces nos dimos cuenta de que había pues una ira tremenda en esas reuniones. Muchos fuimos a cubrirlo, yo estuve en un par de ellas en Virginia, bueno, para ver qué es lo que estaba sucediendo. Entonces iba el congresista y una, solo puedo definirlo como una marabunta de votantes, bueno, furiosos, pero no furiosos con la reforma sanitaria, porque en aquella época, y os hablo de una época en la que todavía los smartphones, las redes sociales, no tenían el peso y la influencia que tienen hoy. Esto era antes de la gran crisis económica y demás, los periódicos todavía se vendían, etcétera, etcétera. Entonces, ahí a los congresistas y a los periodistas nos decían, no, es que la reforma sanitaria de Obama va a crear comités de la muerte, que son los que, con poder del Estado, van a decir que si tú estás enfermo terminal, ¿te matamos o no te matamos? Esto, pero tal cual, ¿eh? No, y además esto pues te van a obligar a tener un doctor que te va a tratar. Yo recuerdo perfectamente, alguien me decía, además va a pasar como en España. El entrevistado no sabía que yo era español, dice, donde la gente muere de cáncer porque no tratan el cáncer en el sistema de salud español. Yo digo, señora, o sea, le digo, yo soy de España, se tratan todas las enfermedades. No. Esto era parte de los mítines. La otra parte era Obama nacido en la India, o en Indonesia, o en Kenia. Obama no es ciudadano estadounidense. Obama no es nuestro presidente porque es ilegítimo. Todo esto se empezó a fraguar ahí. Y se fraguaba en pequeñas comunidades que no consiguieron frustrar la reelección de Obama, pero dieron una mayoría sólida republicana a la Cámara y al Senado durante muchísimo tiempo. Si esto lo aplicamos a la conectividad de la que hablábamos en Internet y de repente tu comunidad ya no es la comunidad que tienes en este tipo de encuentros, sino es una comunidad en Facebook con grupos en los que además tú lees que Hillary Clinton tiene a un agente del FBI muerto en la bañera que prostituye a niños y además las encuestas dicen todas absolutamente que va a ganar seguro y que esto va a ser la vuelta al comunismo, pues ahí lo tienes, ¿no? Quiero decir, ese poder de crear una burbuja de hechos, no sé si alternativos, pero falsos, además espoleado por unas encuestas que crean esta inevitabilidad de los hechos, pues yo creo que estamos viendo lo que tú decías, las condiciones para una tormenta que ha llevado a alguien como Donald Trump a la Casa Blanca, que ha hecho que Reino Unido esté en el proceso de salir de la Unión Europea, que puede ser que Marine Le Pen gane en Francia, en Colombia ha ganado el no a la paz y pues la excepcionalidad del mundo es tal en este momento que estamos viendo, gracias a estos procesos de intoxicación de comunidades, que a mí todavía me resulta difícil asumirlo. Un señor de la ultraderecha, porque al fiscal general, ministro de Justicia estadounidense, solo se le puede definir al Jeff Sessions como un señor de la ultraderecha, recusándose por contactos con Rusia. Con Rusia. O sea, realmente es brutal. Y estuve en Davos este año cubriendo el Fondo Monetario, el Fondo Económico Mundial, el Foro Económico Mundial. Quien defendió la globalización, el libre mercado, la conexión de los pueblos, fue el líder chino. Entonces tienes a China defendiendo la globalización y a lo más recalcitrante de la política estadounidense defendiéndose de sus relaciones con Rusia. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que considerar en qué paradigma nos encontramos en este momento, ¿no? Y una cosa muy, muy breve al respecto, cuando tú hacías la lista bueno, esta lista que repetimos todo el tiempo de lo que nos sorprendió en los últimos meses, yo creo que esto hay que agregarle, aunque está casi tácita, una especie de autocrítica muy fuerte de nosotros como periodistas y como medios. No lo vimos, no supimos verlo,
no nos enteramos de que todo esto se estaba fraguando, creímos en nuestro propio pequeño ecosistema, nuestra burbuja, como quiera que eso se llamase, ayudados también, es cierto, por las encuestas, por esto, por lo otro, pero creo que un poco porque dejamos en algún punto de hacer nuestro trabajo, que consiste sobre todo en ir a escuchar, en ir a mirar e ir a escuchar, ¿no? Y de algún modo lo debemos haber hecho menos que lo necesario porque fuimos sorprendidos. Digo, fuimos en general, tanto en Estados Unidos, los grandes medios modélicos americanos por la derrota de Clinton, como en Inglaterra o en el Reino Unido por el Brexit, como en Colombia. Yo estaba en Colombia cuando fue el plebiscito. Nadie. Digo, yo me pasé toda la semana anterior allí por otras razones y tal. No conocí a una sola persona que fuera a votar por el no o que pensara que el no podía ganar. Digo, parece que hemos conseguido armarnos un pequeño mundo, un ecosistema propio que nos ha impedido ver lo más importante que sucedió en el mundo en este último año. Y ahí sí que hay que hacer algo como decisivo, ¿no? Pero hay gente como tú, Martín, es triste decirlo, pero todavía es en muchas partes una excepción, gente que tiene Twitter, que se informa, que habla con la gente, que contacta. Yo hago un esfuerzo también brutal por contactar con nuestros lectores en Twitter, en Facebook, por ir a buscar al lector donde esté. Pero hay una gran parte de la profesión que todavía se resiste a entrar ahí porque, oye, hay gente, no me refiero al país, porque nosotros estamos en un proceso de transformación digital, me refiero a toda la profesión, que todavía incluso se resiste al medio digital. El medio digital no es el futuro, ni siquiera es el presente, es el pasado. Es el pasado, las páginas web, hay quien dice que están muertas, que ya nadie va a entrar a leer a elpaís.com, sino que tienes que controlar el algoritmo. Y el algoritmo, y damos clases de algoritmos y de buscadores y de redes sociales. Tristemente, hay gente en las redacciones de los medios que solo piensa en los medios impresos. Pues todavía, ¿cuántas columnas tengo del papel? Y esto realmente es preocupante porque lo compartía con el director del Washington Post, que estuvo de visita ahora como un mes. Decía, hay gente todavía que funciona así en las redacciones y es algo que es difícil, ¿no? Y ese, Martín decía, ese mea culpa, ese no lo vimos, ¿creéis que es la justificación para que en muchos casos los medios estén dejando de ser intermediarios? Es decir, para que la gente esté prescindiendo de un medio para ir directamente a las fuentes o las pseudofuentes, ¿no? ¿Creéis que ese es el motivo? ¿El que no tiene tomado el pulso de la opinión pública? Yo creo que no, yo creo que la gente sigue yendo a los medios, sinceramente. Lo que pasa es que cada vez va más a los medios afines, ¿no? O sea, cada vez se va creando. Antes había, yo creo que mayor transversalidad, ¿no? O sea, antes, yo creo que ahora vamos a ver, yo creo que están produciendo dos fenómenos. Bueno, y tú me corregirás, que para eso sabes infinitamente más. El primero es que la gente ya no se toma la molestia de leerse un periódico en el sentido de leerse el periódico entero, como nos leíamos antes, ¿no? Sino que la gente va picando, ¿no? Y pica sobre todo de varios periódicos. Al final se hace un panaché, con lo cual se crea ahí una mezcla que es una mezcla muy extraña. Antes, digamos que uno sabía mejor el país en el que vivía, aunque solamente leyera un medio, porque le daba un resumen general de todo lo que acontecía en la cultura, en la política internacional, en la política nacional, en los deportes. Ahora yo creo que hay muchos más saltos, ¿no? O sea, eso por un lado. Luego, por otro lado, yo creo que hay se está produciendo un fenómeno en todos los sistemas democráticos, un fenómeno que no es nuevo, que ha ocurrido en otros momentos, que es que los alemanes han creado un neologismo para definir lo que ellos llaman el Wutbürger, que sería algo así como el Wutbürger, el ciudadano enojado. El ciudadano es lo de los indignados aquí, ¿no? O sea, que de repente hay un sector de la población, el Tea Party, lo has descrito muy bien, es el típico caso de ciudadanos que por cualquier razón se indignan por algo, Y entonces enseguida son muy susceptibles de ser captados por determinados tipos de discurso a través de
todas estas, digamos, de estas comunidades dentro de la red, o ellos mismos se adscriben a esas comunidades y se convierten en activistas, ¿no? Y hay un fenómeno, digamos, de activación de ese tipo de ciudadano, cuando antes lo que predominaba era el ciudadano no implicado, el ciudadano privatista, ¿no? El ciudadano que solo actuaba como ciudadano cuando algún interés suyo muy directo se veía afectado, ¿no? Que es digamos, un ciudadano de perfil bajo, que es el típico digamos, de sociedades consumistas, occidentales, prósperas, ¿no? que, bueno, pues en Estados Unidos hoy por hoy todavía sigue sin votar en las presidenciales la mitad del país. O más de la mitad. O sea, que digamos que hay un desentendimiento mayoritario del sistema político, pero aquellos que sí están implicados en el sistema político, pues se caracterizan fundamentalmente ahora por su radicalismo. O sea, ahora el problema está en que si tú te presentas como de centro, tienes un problema. O sea, digamos que ahora de lo que se trata es de ser mínimamente extremista, ¿eh? Y entonces ahí hay como un incentivo, dada, digamos, la nueva configuración de la ciudadanía, hay un incentivo para ser radical en algo, aunque sea radical europeísta en Francia, ¿no? Bueno, ahora, en las últimas noticias de las elecciones holandesas, bueno, el partido que más ha subido es el de los verdes europeístas. Hasta el 16% que le dan las encuestas. Se han pasado de un 2 a un 16%. Bueno, digamos, es otro radicalismo, ¿no? Que frente a el Geert Wilders ¿no? Que es el radicalismo de, digamos, anti-Unión Europea, que de repente te salen estos partidos, pero ¿quién pierde? El Partido Socialista y los partidos de centro tradicionales, un poco lo de la coalición convencional. O sea, que estamos asistiendo a movimientos que yo creo que tienen que ver con factores que, bueno, que en algunos casos tienen que ver con temores, temores difusos, ¿no? Yo creo que hay un temor al futuro, claro, por parte de las sociedades prósperas, de que, bueno, que vamos a perder el estatus que tenemos, y, bueno, ese recurso fácil, diríamos, a la salida esta que ofrecen los populismos de más Estado, más nación, más identidad y, por tanto, más seguridad. Bueno, eso no nos asegura la seguridad. Mi posición propia es que podemos mantener los privilegios que tenemos siempre y cuando no dejemos de movernos, no recurramos a las viejas, digamos, las viejas soluciones, que es más Estado, otra vez fronteras, otra vez volver digamos, al calorcito que da las identidades propias, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está uno de los grandes problemas, ¿no? Pero se me olvidó otro tema para defender a las encuestas, que era el de la espiral del silencio, ¿no? Porque me lo suscitó el tema de Colombia, que yo creo que aquí en la Casa América tenemos que hablar también de estos temas, ¿no? El caso de Colombia, yo estuve también en Colombia una semana antes y bueno, daba absolutamente por supuesto que ganaba, porque miraba además las encuestas todos los días y realmente había 30 puntos de diferencia entre el sí y el no. Pero claro, igual que a ti, Martín, lo que a mí me pasó es que nunca encontré a nadie que me dijera que iba a votar no. O sea, con lo cual se había creado una especie como de espiral del silencio que englobó a los noes, que no, o bien no respondían a las encuestas o decían que iban a votar que sí. O sea, que en este caso, que eso ocurre muchas veces, acordaros aquí en el 96, cuando perdió las elecciones el Partido Socialista y ganó por primera vez a Aznar, todo el mundo, la mayoría de las encuestas daban mayoría absoluta a Aznar y ganó por 400.000 votos, acordaros, ¿eh? Había una espiral de silencio provocada por eso de que la corrupción del PSOE hacía que el PSOE fuera, entre comillas, indigno, de ser votado, y mucha gente... O sea, no es que las encuestas muchas veces fallan porque se producen de repente este tipo de fenómenos. Del mismo modo que cuando tú vas a entrevistar a alguien y le preguntas en una encuesta postelectoral, siempre, sistemáticamente, ocurre en todas las encuestas postelectorales. Más gente, que resulta que ha participado mucho más gente de aquella que de hecho participó. ¿Por qué? Pues porque la gente piensa que hay un deber cívico de participar, y entonces cuando le preguntan, ¿usted participó? Pues sí. Y entonces, claro, ya te empieza a distorsionar y dices, bueno, habré hecho mala muestra, ¿qué pasa? No, pero bueno, va saliendo sistemáticamente. Entonces, claro, las encuestas no son... Yo creo que hay también una rebelión del encuestado, que ese es el problema que tienen ahora mismo las encuestas, que cada vez es más difícil, o sea, cada vez, digamos, sobre todo en Estados Unidos, esto está siendo ya bastante trágico para las empresas de encuestas, que es el rechazo a dejarse entrevistar. ¿Y cómo mides eso?
Sí, yo igual en el caso de Colombia, en lo que a mí respecta por lo menos, más que un fallo de las encuestas, yo creo que es una especie de fenómeno sociológico, digamos, en el cual yo decía, yo mismo no me encontré con nadie que fuera a votar por el no porque no me lo dijeran, sino porque uno está en un circuito en el que esas cosas no suceden. Yo voy mucho a Francia, estudié en Francia, tengo muchos amigos, no tengo ningún amigo lepenista, quiero decir. Y el problema, eso bueno, es así la vida, el problema es si no sabemos salir de eso a la hora de hacer nuestro trabajo, ¿no? De contar el mundo. Si nos tomamos nuestro pequeño ecosistema por el mundo, porque hay una cantidad de otros a los que no sabemos muy bien cómo acercarnos, a los que naturalmente no nos estamos acercando, que son los que están definiendo las cosas en los últimos años, ¿no? Pero a la vez hay un desprestigio de la labor del periodista y unos ataques. O sea, tener al presidente de Estados Unidos llamando a la prensa enemigo del pueblo, que es brutal, ¿no? Y sucede en muchísimas más instancias, ¿no? Yo veo a la profesión periodística bajo un ataque permanente por fuerzas políticas tradicionales y nuevas y una voluntad de retratar al periodista como un adversario. A mí me pasó el otro día, en un debate en televisión al que acudí, se circularon dos datos que pensé que tenía como periodista que corregir, porque cuando yo voy a un debate voy como periodista, como nada más, y alguien dijo, el 90% de España está a favor de un referéndum en Cataluña. Yo digo, esto no sé dónde ha sacado usted este dato, pero es falso. Sí, en el CIS. O sea, no, esto no es así, no es así. Y otro dato sobre cómo Amnistía Internacional ha calificado a España como un país que viola sistemáticamente los derechos humanos. Que yo no digo que en España no se cometan abusos, y seguramente se cometen, pero como un país que sistemáticamente abusa de los derechos humanos y los viola, me parece que hay que fijarse en muchísimos más países antes que pasar a España, ¿no? Entonces, inmediatamente la respuesta era, eres un maleducado, esas opiniones... O sea, realmente el trabajo del periodista, yo creo que ahí tenemos que hacer mucha autocrítica, mucha, sobre cómo se ha informado en determinados sistemas a lo largo de los años, sobre cómo los medios han virado más hacia un lado del espectro ideológico o hacia otro, hacia la relación de los medios con el poder, hacia la concepción propia de los medios, hacia salir de la propia burbuja, pero yo creo que a la sociedad le conviene que no sucumba a la prensa a esto, que la gente pueda ir a la rueda de prensa del presidente de Estados Unidos y le pueda decir los hechos a la cara, y que se lo siga diciendo. Y aquí en España lo mismo, que uno pueda ir... o sea, realmente nosotros hemos tenido periodistas que han ido a la rueda de prensa del presidente del gobierno y ha dicho, esto no es así, y ya está, y cambia de tema. Oye, tenemos derecho a responder, y lo mismo con partidos en la oposición. Hoy mismo ha sacado la Asociación de la Prensa de Madrid un comunicado sobre presiones sistemáticas a determinados periodistas que cubren a un partido político, ¿no? Y eso es muy preocupante, ¿no? Y sobre todo que lo hagan los nuevos partidos, que no estén acostumbrados a la labor que efectúa la prensa, ¿no? Nos acercamos, desgraciadamente, al final de la mesa, el tiempo se nos está agotando. Me gustaría que, a modo de conclusión, viéramos si podemos responder a la pregunta que hoy nos ha traído: ¿quién crea o influye hoy en la opinión pública? ¿Quién crea o influye en esa masa que señalaba Martín, de gente que, desgraciadamente o no está en nuestros círculos, pero que no somos capaces, con la que no somos capaces de conectar, ni de la que somos capaces de saber qué opinan, ¿no? ¿Quién crea o influye esa opinión pública? Fernando. Bueno, yo creo que eso que se llama el espacio público, ¿no? Que no es una respuesta, evidentemente, a lo que me has preguntado, sino que yo creo que la respuesta pasa por digamos, el análisis de la reconstrucción que se está produciendo de lo que es el espacio público, es decir, cómo adquiere la gente, cómo se hace una opinión respecto de las cosas que tienen que ver con su vida en común, ¿no? Fundamentalmente, que esa es la función fundamental del espacio público, la manera a través de la cual pues, consigue informarse. Ahí es donde entran todo este conjunto de distorsiones que hemos visto, y nos hemos olvidado una que me parece que es muy importante, que es
que ahora importa más la cuantificación que no lo cualitativo, que hay, por ejemplo, los algoritmos, eso es lo que favorecen fundamentalmente, es decir, aquello que más se cliquea, es aquello que más llega al final, ¿no? Acaban generando auténticas montañas, que es el propio algoritmo de Google, es lo mismo, cuando alguien quiere informarse de algo, pues bueno, lo más visto ya pasa a ser inmediatamente lo mejor, ¿no? Es decir, que hay una traslación, quizá por esa economía de la atención de la que hablábamos antes, es eso. Pero yo creo que la idea de espacio público tiene también un componente normativo en los sistemas democráticos, y el componente normativo del espacio público es que lo ideal es que se instituya un espacio público de tal manera que sea factible una deliberación pública sobre los temas, digamos, que nos afectan como ciudadanos, ¿no? Y que del producto de esa deliberación pública, crítica, abierta a todos, o sea, pública también en ese sentido, surja, diríamos, o prevalezca la argumentación. Si prevalece la argumentación, podemos estar seguros de que acaban imponiéndose pues los mejores argumentos. El problema es que, como hemos visto, que es donde tenemos precisamente la gran dificultad. Durante muchísimo tiempo la opinión pública estuvo muy canalizada por los medios, ¿no? Nosotros sabemos cómo fue la transición política, pues por crónicas que hemos leído en los medios de la época, muchas en El País, ¿no? El medio al que yo represento, cómo fue aquel intento de golpe de Estado por las portadas del País, porque nosotros hemos cumplido 40 años el año pasado y toda esta cobertura está muy, muy presente en nuestras deliberaciones, ¿no? Pero hoy en día yo creo que la tecnología ha reforzado ese proceso, lo ha cambiado, lo ha transformado y hoy es mucho más polifónico. Y con esto digo, realmente nosotros a veces cubrimos cosas porque detectamos que hay una tendencia para cubrirlas, que es interesante. Es decir, hoy en día sabemos qué interesa a la gente, lo sabemos en tiempo real gracias a las métricas que utilizamos y a los programas. Yo en este momento puedo saber cuánta gente está leyendo El País, qué está leyendo, qué suscita más interés. Y también tengo un programa que me dice qué es la tendencia que está creciendo más en redes sociales, y así hemos detectado interés por temas que hemos puesto en marcha en este sistema, como por ejemplo cosas tan diversas como cómo es la vida privada de Donald Trump, que yo creo que interesa, es algo que a la gente le interesa saber, a cosas tan triviales como una banda que se va de los restaurantes no sé dónde sin pagar. Entonces, entre estas dos anécdotas, entre un suceso y algo de trascendencia, yo creo interesante, porque para conocer a Trump tienes que saber cómo vive, ¿no? Yo creo que hoy en día la tecnología facilita que para formar opinión pública escuchemos más a ese concepto que es la ciudadanía y los medios estemos más sometidos al contacto con ellos y a su criterio, cosa que, a pesar de todos los mensajes apocalípticos que hemos escuchado y las noticias, yo creo que tenemos una gran oportunidad, y que si tanto los medios como los poderes políticos, como los opinadores, como los encuestadores estamos a la altura, yo creo que tenemos una oportunidad de oro para voy a utilizar esa palabra, para empoderar. ¿Cuál era la alternativa que habías dicho? Para potenciar la presencia de la ciudadanía en todas las instituciones. ¿Qué cosa? No, a ver, muy en síntesis, yo creo que para empezar, insisto con que se ha roto ese círculo vicioso y o virtuoso en el cual los que producían opinión pública a su vez esperaban que les dijeran cómo la opinión pública o qué la opinión pública esperaba de ellos, y entonces reproducían aquello que se esperaba de ellos, y así sucesivamente. Esto que yo creo que fue bastante nefasto, pero que estuvo muy presente en los últimos 10 o 20 años, creo que se está resquebrajando. Lo que pasa es que no sabemos bien qué viene detrás o después de ello. Por eso estamos en este momento de cierto marasmo relativamente incomprensible. Me parece que nunca hubo tantas vías para decir tan poco. Quiero decir, nunca hubo tantos canales para que millones y millones de personas expresaran que no tienen mucho que decir. Y creo que eso tiene que ver,
quizás esa sea mi obsesión, con la, digamos, caída de los marcos generales de pensamiento que tenemos en este momento. Durante buena parte, durante todo el siglo XX, había como marcos generales en los cuales los distintos sectores de la población se identificaban y pensaban dentro de ellos, y eso les permitía tener como opiniones más conformadas sobre los distintos problemas. No digo que eso fuera ni mejor ni peor, o bueno, podríamos decirlo, pero no estoy juzgando, sino tratando de describir. Ahora no se sabe muy bien, no hay marcos generales de voluntad política, hacia dónde queremos ir, qué queremos construir, y sin embargo tenemos cantidad de espacios para decirlo. Entonces lo que se oye es esta polifonía más bien vocinglera, cuartelera, digamos, en la que grititos de allá, molestias de acá, indignados por ahí, y los alemanes, que no me acuerdo cómo se dice, al fondo. Yo creo que esa es un poco la situación ahora, y en medio de eso, los medios que, como decía David, efectivamente tienen la posibilidad, sobre todo todos los grandes medios, de detectar inmediatamente qué es lo que esa audiencia un poco despistada está favoreciendo, y que, yo he dicho últimamente un par de veces, creo que nos vendría bien evitar caer en la tentación de satisfacer esa demanda. Yo he tratado de sintetizarlo diciendo que me parece interesante hacer periodismo contra el público, en el sentido de no ceder a, insisto, esa tentación de decir, bueno, me piden más gatitos, les doy más gatitos. Escaparse de la felicidad cuantitativa y decir, bueno, yo creo que lo que vale la pena de ser contado, lo que vale la pena de ser publicado y difundido es tal y cual. ¿Aprenderán a apreciarlo? ¿Querrán apreciarlo? Bueno, es mi apuesta. Pero si declino esa apuesta para obtener la gratificación inmediata del mayor número, probablemente a mediano plazo estoy perdiendo toda razón de ser. Creo que Fernando quería hacer una última apreciación. Sí, es un tema del que no hemos hablado, ¿no? El problema de las élites, ¿no? Y el rechazo que generan. Entonces, digamos que el periodismo selecto, entre comillas, también se percibe como una élite, ¿no? Se percibe como una élite más, ¿no? Y entonces eso de que una élite decida, ¿no? O sea, que se atreva a, digamos, a conformar una opinión para el resto, genera cierto rechazo también, ¿no? Yo creo que hay una especie como hemos visto antes, un fenómeno de redemocratización de la sensibilidad pública, y eso es lo que realmente, pues, muchas veces se percibe incluso en debates políticos donde a los espontáneos se les da casi, los espontáneos, digamos, en la comunicación se les da casi más cancha que a los representantes de medios tradicionales, a los que se imputa de forma ya casi a priorística, se les imputa connivencias con otro conjunto de élites, ¿no? O sea, con lo cual es como si estuvieran ya marcados por el hecho de ser periodistas de un medio, y cuanto más prestigio tenga ese medio, pues más marcados están, ¿no? Solo una anécdota, porque me parece muy interesante lo que has dicho, Martín, pero a la vez, yo como editor aprendo muchísimo de la audiencia diaria. Por supuesto que hay mucha gente a la que le gustan gatitos, pero no tanta como parece. Y yo detecto a diario un interés abrumador por noticias de violencia de género en España, cosa que me parece muy positiva. O detecto un interés desmedido por nuevos partidos y nuevas iniciativas, o por la vida en el Congreso. Y yo creo que el equilibrio nace de hablar más y escuchar más al público y saber qué es lo que quiere. Y yo ya sé que no le tengo que dar al público, si lo que quiere es ver pues noticias más relacionadas con sexo, etcétera, etcétera, tiene sus foros para eso, pero consiste en esa convivencia entre escuchar a los lectores y ofrecerles periodismo del valor añadido, con opiniones como la tuya, con análisis como el tuyo, Fernando, entrevistas, reportajes, que esto no viene relacionado con lo que ellos demandan, sino es lo que yo les ofrezco como un medio, ¿no? Entonces, ahí tienes la columna, ahí tienes la opinión, ahí tienes el editorial. Y a la vez, oye, ¿qué interesa? O sea, ¿qué está en la sociedad en este momento? Tal vez así evitaríamos coberturas nefastas como las que hemos hecho en el pasado, que no han sido capaces de ver tendencias muy importantes, ¿no? Como tal vez nos estemos perdiendo ahora en Francia, ¿no?
No parece sencillo, la verdad, lo que propones. Bueno, solo nos queda agradecer a los tres participantes su presencia hoy aquí, sus opiniones. Espero que hayan aclarado algo al público que hoy nos acompaña y al que invitamos a que nos dediquen un poquito de esa economía de la atención que decía Fernando para próximas sesiones del ciclo Pensar América, Pensar España, que van a poder encontrar en nuestra página web, casamerica.es. Así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias también a los participantes. Gracias.